Muy buenos días a todos. Para el servicio de ortopedia es un placer estar nuevamente acá con ustedes y vamos a presentar hoy el tema de osteoporosis y fracturas por fragilidad. Este tema está a cargo el doctor Jaime Leal, que soy yo, ortopedista y traumatólogo de la institución, y de la doctora Luisa Fernanda García, que es nuestra hospitalaria. En los objetivos que tenemos como aprendizaje el día de hoy, tenemos el reconocer a la osteoporosis como una enfermedad prevalente y un problema de salud pública. Vamos a identificar cuáles son las fracturas que están más relacionadas con la osteoporosis y por qué. Y por último, vamos a exponer algunos temas y algunas conclusiones y datos que tenemos sobre el programa de fractura de fragilidad de la institución, cuáles han sido hasta el momento nuestro alcance y cuáles son el alcance futuro que tenemos previsto para nuestro programa. Estos son los pacientes que estamos viendo usualmente, que estamos viendo de forma más común y más prevalente en los últimos años. Pacientes como Isabel, de 80 años, que se tropieza al bajar un escalón desde la sala a la cocina. Pacientes como Manuel, de 72 años, que va a la consulta con el geriatra porque se encuentra una deformidad en la muñeca izquierda. Como Azucena, de 83 años, que ya fue operada de una fractura en el fémur proximal, pero se cae jugando con el nieto, se fractura por debajo de la placa. O pacientes como Marta, de 75 años, que no ha tenido ningún trauma, que no ha tenido ninguna fractura, pero desde hace 2 años siente que está un poco más encorvada y sus hijos dicen que ha perdido altura. Todos estos son pacientes que de entrada estamos pensando en que tienen fracturas por fragilidad con una osteoporosis de base. Esta es una paciente, vamos a llamarla Luisa. Esta paciente Luisa tiene 58 años, es una paciente que es fumadora, tuvo su menopausia a los 52 años, una paciente sin comorbilidades y estando en el jardín haciendo labores normales de su día a día, se cae desde su propia altura y presenta una fractura del radio distal. Esta paciente es llevada a osteosíntesis, manejo convencional por parte del servicio de ortopedia, se inmoviliza, se rehabilita y se va para la casa. Sin embargo, Luisa vuelve 8 años después, en este momento ya tiene 66 años, se queja de un dolor de inicio súbito en la espalda, no refiere trauma, en este momento ya es hipertensa, evolucionó muy bien de su fractura del radio distal, tiene movilidad completa y se encuentra en las radiografías de columna una fractura de L2 y esta fractura se decide por parte de los servicios de neurocirugía y de ortopedia, los encargados de columna, se decide dar un manejo conservador. En este momento se decide enviar para la casa y dar un manejo con calcio y vitamina D. Sin embargo, 5 años después, Luisa vuelve, en este momento ya tiene 71 años, se cae al tropezar con una alfombra mientras iba al baño, es hipertensa, se le diagnosticó diabetes y además empieza a tener disminución de la agudeza visual. Lo que se evidencia es una fractura intracapsular de la cadera izquierda, que pues es llevada a artroplastia, un reemplazo total de cadera a los 4 días, y en las radiografías de estudio de extensión de osteoporosis pues se encuentra que ya no tiene una sola fractura a nivel de la columna, sino tiene múltiples acuñamientos de las vértebras a nivel dorsal. Nuevamente se le indica que se vaya para la casa y continúe con calcio y vitamina D. 14 meses después, a sus 73 años, se cae al enredarse con el perro de la casa, es diabética, es hipertensa como ya vimos anteriormente y ya es dependiente para algunas actividades diarias. Presenta una fractura de la cadera contralateral. La paciente nuevamente es llevada a cirugía y se envía ahora sí a consulta ambulatoria por endocrinología. Entonces, lo que estamos viendo con este caso de Luisa no es algo totalmente exótico, es un fenómeno que se llama la cascada de las fracturas. La cascada de las fracturas es un fenómeno en el cual hay una secuencialidad y hay un aumento tanto en la frecuencia de las fracturas
como en la severidad de ellas y en el aumento de la morbilidad. Los pacientes que presentan una primera fractura por fragilidad tienen por 2 el riesgo de una nueva fractura en los próximos 5 años. El 50% de los pacientes con fractura de cadera han tenido otra fractura antes, y fracturas como la muñeca, el húmero y las vértebras son predictoras de fractura de cadera y además son predictoras de mortalidad. Pueden llegar a multiplicar hasta por 6 la morbilidad y la mortalidad basal de estos pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esta cascada de las fracturas? Pues tenemos que hacer una intervención temprana en alguno de estos puntos en el cual identifiquemos a los pacientes e iniciar un tratamiento específico para la osteoporosis, que fue lo que no se hizo desde un inicio con Luisa. Seguramente si hubiéramos iniciado un tratamiento, hubiéramos podido detener esa cascada de las fracturas. Entonces vamos a ver algunos conceptos, porque pues es importante que definamos qué es la osteoporosis. Bueno, entonces la osteoporosis, definida por el segundo consenso colombiano para el manejo de la osteoporosis, que salió publicado en el 2018, define esta enfermedad como una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una baja masa ósea y por un deterioro en la microarquitectura del hueso. Y esto además va a tener un aumento correspondiente en la fragilidad ósea y en la susceptibilidad a las fracturas. Entonces vemos que osteoporosis comprende dos cosas. Comprende disminución de la masa ósea y pérdida de la calidad de esa masa ósea. Entonces, además de que tenemos una masa ósea baja, tenemos una masa ósea de menor calidad. Y de forma secundaria, pues vamos a tener un aumento correspondiente en la fragilidad y en la susceptibilidad. Miren que no hablan de la presencia de fracturas, es aumento en el riesgo de presentar esas fracturas. Este consenso está publicado en la revista colombiana de reumatología y es de acceso abierto para todos los que lo quieran consultar. Entonces, vamos a imaginarnos más o menos esto es lo que sucede en la osteoporosis. En la osteoporosis, entonces, pasamos de tener un hueso sano, un hueso en el cual podemos equipararlo a un bosque, en el cual tenemos su vegetación sana con árboles fuertes, a un bosque deforestado en el cual, además de que tenemos menos densidad ósea, lo que queda de hueso es de menor calidad. Entonces, podemos definir que el hueso normal es aquel en el que tenemos una trabeculatura y una calidad ósea de paciente joven. Luego tenemos un proceso de osteopenia, en el cual esta osteopenia, si se dan cuenta, a veces no es tan fácil hacer la diferenciación con la osteoporosis. Y por último tenemos una osteoporosis en el cual se aumenta esa porosidad del hueso, se disminuye la calidad y se aumenta la susceptibilidad a sufrir fracturas. ¿Y por qué sucede esto? Entonces tenemos que la patogenia o el metabolismo del calcio a nivel del hueso, y tratando de simplificarlo lo más posible, pues se va a establecer o se va a dar por una relación estricta entre la función del osteoblasto de producir matriz ósea, la función del osteocito, que es el que está dentro de la osteona formando su estructura del hueso normal, y el osteoclasto con su función de producir esa resorción ósea que va a estimular de vuelta al osteoblasto para que produzca ese hueso nuevo que tenemos todos los días. Digamos, eso es lo que sucede todos los días. Sin embargo, cuando tenemos un hueso con osteoporosis, lo que vemos es que la función del osteoclasto está muy aumentada, y esa resorción supera la capacidad que tiene el osteoblasto para hacer la remodelación ósea. Entonces va a haber una diferenciación y va a haber un aumento de ese gradiente de resorción ósea, y es lo que se produce, y esto es lo que va a llevar a producir la osteoporosis. Para las definiciones, entonces, tenemos que fractura por fragilidad es aquella que se presenta durante la realización de una actividad cotidiana por un trauma mínimo o incluso sin trauma. El ejemplo más común es la caída desde altura propia, pues así suena un poco redundante. Son los pacientes ancianos. Se estima que las mujeres mayores de 50 años o posmenopáusicas y los hombres mayores de 60 años que presentan una fractura realizando una actividad de su vida diaria, que se caen desde su altura,
o incluso sin trauma o con traumas muy pequeños, es lo que vamos a denominar una fractura por fragilidad. Esto obviamente en la ausencia de patologías de base que vayan a configurar una pérdida secundaria de la estructura ósea, como los tumores, que ya están en otro apartado, que es lo que hablamos de fracturas patológicas. Y una fractura prevalente es aquella que ya existía en la paciente o en el paciente antes del momento de la evaluación clínica, y son aquellas que son hallazgos incidentales y que se aprecian en algunos exámenes imagenológicos, aunque el paciente y su familia no tuvieran conocimiento de ellos. ¿Qué tan importante es la presencia de estas fracturas o qué tanto va a repercutir la presencia de estas fracturas en los pacientes? Entonces, una cosa muy importante y es que a nivel mundial, y estos son datos de la Organización Internacional de Osteoporosis, se estima que cada 3 segundos una persona se está fracturando y cada segundo un paciente se está cayendo. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a que tengan pérdida de su independencia y unas tasas de mortalidades muy altas. Las tasas de mortalidades de las fracturas de cadera, por ejemplo, está alrededor del 30% anual. Y la pérdida de la independencia se estima que los pacientes que presentan fracturas de cadera principalmente, el 80% tienen pérdida de su independencia y solamente el 20% llegan a tener una recuperación completa de su estado previo. Importante también tener en cuenta en la epidemiología de la osteoporosis y de las fracturas que se estima que 1 de cada 2 mujeres, o sea, la mitad de las mujeres van a presentar fracturas por fragilidad durante su vida, y la quinta parte de los hombres van a presentar también estas fracturas. En la Organización Internacional de Osteoporosis se estima que de 1990 a 2050, en un lapso de 60 años, habrá un aumento de más de 240% de la incidencia de fracturas de cadera en mujeres y de 310% de fracturas de cadera en hombres. Y esto es un dato muy importante porque además de estos números y de la epidemiología y del aumento de la prevalencia y la incidencia de estas fracturas, es el efecto económico que tienen sobre los sistemas de salud. Actualmente en Estados Unidos se considera que el tratamiento de la osteoporosis y de las fracturas por fragilidad generan más gasto público que el tratamiento de los eventos cerebrovasculares y de los eventos isquémicos cardíacos, por ejemplo. Entonces, no es solamente un problema de salud pública en cuanto a enfermedad, sino un problema de salud pública en cuanto a costos, que nos va mucho mejor o nos iría mucho mejor haciendo un tratamiento temprano de las fracturas. Estos son mapas de riesgo de la Organización Internacional de Osteoporosis, en el cual vemos el mapa de riesgo de fracturas y el mapa de incidencia de fracturas de cadera, en el cual vemos que Colombia, de todas formas, estamos aún en un riesgo bajo, pero ese riesgo bajo hay que tener en cuenta que por el aumento de la población tenemos aproximadamente en ese momento unos 49 o 50 millones de habitantes. La tasa que se espera de fracturas al 2050 pues va a tener un aumento aproximado en Colombia alrededor de un 200%. Entonces el golpe para los sistemas de salud, tanto por las incapacidades y los problemas de los pacientes, hay que sumarle, como dije anteriormente, el efecto económico, que va a ser muy importante, no solamente para los países con mayor incidencia, sino para todos los países que tienen un registro de estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para recuperar un poco ese bosque en el cual tenemos un daño ya severo y que a veces puede llegar a ser incluso hasta o considerarlo irreparable? Entonces, la pregunta principal en todo esto es, ¿se pueden prevenir? ¿Vamos a esperar a tratarlas? Mejor que se fracturen para operarlos. Y es que el objetivo es hacer esto, es llevar que ese bosque, que es ese hueso que está completamente afectado por la osteoporosis, vuelva nuevamente a tener, de pronto no vamos a aspirar a que sea un hueso normal, pero que tenga una densidad ósea aumentada y que su calidad y su microarquitectura permita que tenga una fortaleza y una resistencia adecuada para prevenir esas fracturas por fragilidad. Entonces vamos a imaginarnos un arco
en el cual en la parte superior nuestro objetivo principal está la disminución de las fracturas y está sostenido por dos columnas principales, y esas columnas son evitar las caídas, que es algo muy importante en lo cual hay que trabajar en estos pacientes, y mejorar el hueso. Y todo esto va mejor y resulta mucho más fácil si está sustentado sobre unos servicios integrados de manejo de fracturas. Entonces, primero vamos a manejar el riesgo de caída. Hay que evitar las caídas en estos pacientes. Estos pacientes tienen una particularidad y es lo que se llama el ciclo de las caídas. Entonces son pacientes que por su edad son un poco más inactivos, la mayoría de ancianos, aunque pues a veces algunos ancianos nos sorprenden con su actividad y con la habilidad que tienen conservada para algunas actividades, pero digamos que en general los ancianos tienen inactividad. Esta inactividad hace que se pierda masa muscular y lleva a desacondicionamiento físico. El desacondicionamiento físico, además, por pérdida de fuerza, va a llevar a un riesgo a un incremento del riesgo de caídas. Y ese riesgo de incremento de caídas pues va a llevar finalmente a un incidente de caída. Pero cuando el paciente se cae no es solamente el evento, el paciente queda con miedo de volverse a caer. Y ese miedo de volverse a caer genera más inactividad y vuelve y comienza el ciclo. Entonces es un ciclo en el cual tenemos que entrar en algún punto a romperlo y evitar que aumente ese miedo, que aumente la inactividad, y tenemos que empezar a actuar sobre algunas cosas que podemos hacer, como disminuir los incidentes de las caídas y mejorar el acondicionamiento físico de estos pacientes. Entonces tenemos como, mientras un paciente de la edad de 65 años, uno de cada tercer paciente se cae, los pacientes mayores de 80 años tienen una caída por año, pero una caída considerada grave, una caída en la cual puede llegar a tener una fractura de cadera o una fractura de alguno de los otros huesos que se afectan. ¿Cómo vamos a disminuir ese riesgo de caídas? Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son esas causas principales de caídas en los ancianos. Entonces la causa principal, o una de las causas principales, es la alteración visual que ellos presentan. Entonces son pacientes que necesitamos que tengan controles con optometría y controles con oftalmología, porque en ellos la agudeza visual se va a ver muy disminuida por la presencia de cataratas, por ejemplo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que una de las principales causas de caída por objetos suceden en la casa. Entonces la mayoría de la casa está llena de objetos o de situaciones que pueden producir caídas en los pacientes ancianos. La medicación, tenemos que saber y hacer toda esa conciliación medicamentosa indicada en los pacientes ancianos, en el cual podemos cambiar medicamentos que van a producir somnolencia o que van a aumentar el riesgo de caída o que van a, como lo voy a mostrar más adelante, a disminuir la calidad del hueso. La debilidad y la pérdida de balance. Como lo decía anteriormente, el hueso no es el único que se vuelve frágil. Estamos hablando del contexto de un paciente que es totalmente frágil. Y cuando es un paciente totalmente frágil, el hueso va sumado a la pérdida de calidad del músculo. Eso se llama sarcopenia. Entonces, una de las grandes causas de caída en los ancianos es que además tienen mayor debilidad y no tienen la fuerza necesaria para soportar las caídas, o por lo menos la fuerza muscular para mejorar el balance y prevenir esas caídas. Y por último, en el top 5 de causas tenemos las condiciones crónicas, algunas enfermedades que van a producir que los pacientes además tengan disminución de su sustento, de su estabilidad, y que vayan a aumentar el riesgo de caída con fracturas. Entonces tengamos en cuenta que entre el 25 y el 35% de los ancianos presentan una caída al año, y que las caídas son la principal causa de muerte accidental en pacientes mayores de 65 y 75 años. Entonces es muy importante que actuemos sobre el riesgo de caídas para tratar de evitar las fracturas. ¿Y cómo podemos prevenirlas? Entonces, como vimos anteriormente, nuestros hogares están llenos de situaciones y de objetos que pueden producir caídas. Entonces, por ejemplo, el no uso de alfombras antideslizantes en los baños, en los pacientes más ancianos, el no bañarse sentado en una silla de plástico, por ejemplo. Los pacientes resbalan en la ducha o resbalan al salir de la ducha, se producen fracturas.
Conocer acerca de los medicamentos que los pacientes toman y que pueden llegar a producir efectos colaterales que disminuyan su atención, que aumenten la somnolencia, que produzcan caídas. Mantener la casa bien iluminada cuando hay un anciano en ella. La iluminación va a ayudar a que de pronto esa alteración visual no sea tan evidente y los pacientes puedan tener una mayor visualización del recorrido y de los sitios por los cuales están caminando. No tener objetos en el piso que produzcan caídas. Lo más común son alfombras, ropa y cables. Todas esas cosas deberían estar debidamente guardadas, señalizadas y no en el camino que interfieran con la caída de un paciente adulto mayor. Otra cosa importante es cuando se producen salpicaduras o hay humedad en el piso, hay que limpiarla inmediatamente para evitar las caídas. Y algo muy importante, especialmente en los pacientes nuestros que vienen de situaciones o de contextos rurales, y son las mascotas. Las mascotas y los animales de acompañamiento muchas veces en estos pacientes ancianos van a producir caídas porque los empujan jugando o porque se enredan en los pies. Entonces son algunas recomendaciones muy sencillas que debemos darles a nuestros pacientes para que se disminuya el riesgo de caídas en la casa. La otra columna importante es el mejorar la calidad ósea. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad ósea? Entonces tenemos que hacer que estos pacientes sean pacientes un poco más activos, tenemos que romper ese ciclo de las caídas actuando directamente sobre la inactividad, y esa inactividad al mismo tiempo va a mejorar la calidad del hueso y del músculo y va a hacer que aumente su estabilidad, que aumente su fuerza muscular y que los pacientes tengan una mayor resistencia en caso de que se lleguen a caer. Además, la dieta. Es muy importante que a estos pacientes se les garantice a través de la dieta, no solamente como suplemento, sino como dieta directa, en la ingesta de por lo menos 1200 miligramos diarios de calcio y de 1000 unidades internacionales diarias de vitamina D. Cuando ya tenemos una fractura, además, hay que hacer todo esto, pero al mismo tiempo tenemos que llegar a actuar sobre un tratamiento específico y sobre terapia dirigida a la mejoría de la calidad ósea. El calcio y la vitamina D no son suficientes en la presencia de una fractura y de un contexto de una osteoporosis severa. Dentro del tratamiento específico tenemos los bifosfonatos, algunos inyectables, algunos orales, y medicamentos un poco más nuevos como el denosumab y el teriparatide, que van a ayudar a que esa densidad ósea se mantenga y se mejore, y en el caso del teriparatide que haya formación de hueso nuevo, y hay unos protocolos de manejo muy interesantes como las terapias secuenciales en el cuales se inicia con teriparatide, por ejemplo, hay una mejoría de la calidad ósea y posteriormente se continúa durante unos 10 años el denosumab, que hace que se mantenga esa calidad ósea y que no se pierda. Entonces es muy importante tener en cuenta estos dos pilares de los que les acabo de hablar: prevenir las caídas y mejorar la calidad ósea. ¿Quién debe hacer ese tratamiento específico? Bueno, en este momento el tratamiento específico se puede dar por parte de endocrinología, de reumatología, de geriatría o de ortopedia, pero lo importante es que el paciente se vaya para su hogar, se vaya para su casa con un estudio adecuado de osteoporosis, con un estudio adecuado de sus enfermedades de base que permitan estipular y definir cuál es el medicamento más beneficioso para ese paciente particular. Dentro del estudio de la osteoporosis es importante conocer si lo que yo estoy viendo es una osteoporosis primaria, que es la gran mayoría, o una osteoporosis secundaria, que lo que tengo que ir a actuar y lo que tengo que ir a manejar es esa enfermedad de base. Y como lo decía anteriormente, tenemos que identificar esos medicamentos que van a afectar la calidad ósea a los pacientes. Los pacientes ancianos, como ustedes saben, son pacientes polimedicados, son pacientes que tienen una gran cantidad de medicamentos que muchas veces van a producir un efecto colateral sobre el hueso, y algunos de los más comunes son los corticoides, los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, son muy comunes, los inhibidores específicos de la recaptación de serotonina, algunos sedantes, anticonvulsivantes o inhibidores de la aromatasa y de los andrógenos. Y todo esto tiene que ir sustentado sobre unos programas o sobre unos planes de manejo de fracturas. Y estos manejos, lo que se sugiere en la literatura internacional es que hayan planes integrados
y interdisciplinarios en los cuales un grupo de especialistas de diferentes especialidades se van a encargar de actuar sobre estos pacientes, diagnosticando la osteoporosis, estudiando la osteoporosis y tratando la osteoporosis. Entonces, estos son algunos estudios que muestran cómo en este momento los ortopedistas estamos volviendo a tener ese acto sobre el hueso, más allá de un acto netamente mecánico, que era lo que usualmente hacíamos, y tomando como una responsabilidad mayor sobre estos pacientes, porque muchas veces el ortopedista, hasta más del 50% de las veces, somos los únicos médicos que estamos tratando a los pacientes fracturados. Estos son algunos otros estudios en los cuales se define que el manejo de la osteoporosis como enfermedad y su reconocimiento como enfermedad debería ser tratado de forma conjunta en unidades de manejo interdisciplinario, y cómo el ortopedista está volviendo a tomar ese papel relevante que había perdido y que nos habíamos dejado quitar durante muchos años. A continuación, los voy a dejar con la doctora Luisa Fernanda García. Luisa es nuestra hospitalaria en el servicio de ortopedia del hospital, y que les va a contar un poco sobre cómo funciona el programa de promoción y prevención de refractura por fragilidad que tenemos acá en el hospital. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto. Soy Luisa Fernanda García, yo soy la hospitalaria de ortopedia desde hace 2 años. Sí, pues vengo a presentarles el programa de promoción y prevención de refractura por fragilidad que tenemos desde el 2016. Este programa nace, como bien dijo el doctor Jaime, de la necesidad de evaluar a los pacientes cuyo diagnóstico principal, además de la fractura, pues es la osteoporosis, y poderlos enfocar para evitar la refractura en la cascada de caídas, como lo dijo, pues, y de fracturas, como lo dijo el doctor. Es un grupo interdisciplinario. Desde el inicio estamos en conjunto, tanto el departamento de ortopedia como el de endocrinología, y hacemos captación de pacientes desde hospitalización, los pacientes que ya llegan con fractura, y consulta externa, tanto de ortopedia, sobre todo en cirugía de mano, como en endocrinología. ¿Quiénes somos? Desde ortopedia está la doctora Amparo Gómez y el doctor Jaime Leal. Sin embargo, los demás ortopedistas nos ayudan de forma activa en la captación de los pacientes. Los residentes y los internos que rotan por el servicio también están encargados del tema de identificación del paciente, solicitud de paraclínicos y, sobre todo, lo más importante, ponerle el diagnóstico al paciente y hacer la parte de educación, que creemos y consideramos que es de las cosas más importantes y la base de todo este gran proyecto. Desde endocrinología tenemos al doctor Andrés Lancheros y a la doctora Mireya Tapieros, que se encargan ya puntualmente del control ambulatorio de estos pacientes. Ellos realmente hacen la interconsulta intrahospitalaria y arrancan el manejo, digamos, como que consideren necesario. Y yo, que soy la encargada como de hacer el seguimiento telefónico a los pacientes y de mantener las bases de datos como al día. Adicionalmente, gracias a estas grandes bases de datos que tenemos, hemos podido hacer varias investigaciones. De hecho, hemos publicado, este año participamos en el Congreso en Barcelona de la Fundación Internacional de Osteoporosis con 2 pósters en los que mostramos cómo nos está yendo con el programa, tanto a nivel hospital como a nivel ciudad, ya que participamos en un estudio multicéntrico con el Hospital San José. Esta fue una de nuestros más gratos reconocimientos. La Fundación Internacional de Osteoporosis tiene un programa que se llama Capture the Fracture, en el que reconocen y, entre comillas, premian a los hospitales cuyas prácticas se enfocan en la identificación de los pacientes con osteoporosis y la prevención de la refractura, además de la captación de los pacientes con factores de riesgo. En el momento en el que nos categorizaron, éramos el hospital con mayor adherencia, con un 39% de adherencia a las guías de la IOF, y en este momento estamos esperando que nos recategoricen.
Este es un poquito de datos de lo que tenemos más o menos en lo que llevamos del programa. Si se dan cuenta, a partir del momento en el que empezamos a hacer identificación de pacientes, los pacientes pues fueron en aumentos. Sin embargo, pues este año con todo lo de la pandemia pues ha sido un poco más complicado, ya que pues la consulta externa bajó y también la consulta de los pacientes con fractura disminuyó un montón. Sin embargo, pues seguimos haciéndole seguimiento a todos nuestros 831 pacientes. Adicionalmente, la fractura más frecuente para nosotros es la fractura de cadera, ya que nuestro sitio más grande de captación de pacientes es la parte de hospitalización. Nuestros pacientes ingresan al hospital generalmente con su fractura de cadera. Las otras fracturas por fragilidad las captamos generalmente en consulta externa, sobre todo aquellas de radio distal. Pues gracias a todo lo que hemos hecho hasta este momento, hemos podido, digamos, como enfocarnos a tener ideas que vamos a desarrollar a corto plazo. La primera, como ya les conté, es el tema de la recategorización por la IOF en el programa Capture the Fracture. Realmente en este momento solamente estamos esperando respuesta de la fundación. Estamos tratando a través de educación médica de aliarnos con ciertas universidades a través del programa de medicina familiar para poder llevar todo este programa a la comunidad, ya que consideramos que eventualmente puede quedarse un poco a nivel hospitalario. Entonces queremos llevarlo directamente a todo el departamento, de ser posible. Y por último, la idea es ampliar la captura de pacientes con las otras 2 sedes del Hospital de la Samaritana. Bueno, muchas gracias a todos. Importante que empecemos a reconocer la osteoporosis como una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, que la reconozcamos como realmente lo que es un problema de salud pública y que es un problema en el cual podemos actuar de una forma efectiva si trabajamos de forma conjunta entre los diferentes servicios o unidades en los diferentes hospitales y en el país. Muchas gracias a todos. Para el servicio de ortopedia ha sido un placer y un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Que pasen un muy buen día. Agradecemos a los especialistas por haber atendido esta conferencia el día de hoy y los esperamos el próximo viernes con la otra charla magistral. Muchas gracias.